de Open Democracy, o en todo caso la investigación de la periodista, plantea que por cada una de estas notas se habría pagado, lo pongo en potencial hasta que esto es lo que se remitió como información y consta en lo recibido por esta empresa, que por estas 10 notas se habrían pagado $1.600 por cada una de estas notas. Si no me equivoco, $1.610 por cada una de estas notas. Empiezo a ver en las redes el escándalo de espionaje ruso en la República Argentina, ¿no? Y el espionaje ruso pagando periodistas aquí para dar noticias falsas o fake, ¿no? Fake. Y crear una suerte de meterse en la grieta política y social de la República Argentina para generar caos. Desestabilización del gobierno de Milei. Es eso, exactamente. Que detectaron que aparecen 37 notas en el medio Diario con Voz, que aparecen 27 en el medio El Destape, que Diario Registrado publicó 26 notas, Realpolitik publicó 20 notas, Dos Bases 19, C5N 17, Big Bang News 16, Política Argentina 12, en Orsay 11, La Patriada Web 9, sí, Tiempo Argentino 6, Grito del Sur 6. O sea, son notas en páginas web todo de digital, cada uno de estos sitios, ¿no? Todo digital. Tenemos a Ámbito Financiero 8, Sección Ciudad 5, nombrabas recién a Tiempo Argentino, luego Grito del Sur con 6, Infocielo 3, El Cronista 2, Infobae 2, Agenda Urbana 2, Data Clave 1, Ciudadano Agro 1 y Contraste MDP 1. Este es parte del listado, Pablo, que se ha difundido, lo han hecho los medios que participan de este consorcio de periodistas. Está también mencionado A24, a24.com. Ustedes fíjense que en estas horas estuvimos contando que la Argentina expulsó al agregado iraní que se encontraba en nuestro país y le dio 48 horas para abandonar territorio argentino. Debe estar todavía haciendo las valijas, porque tenía mucho que hacer, según dijo. ¿Cómo no me dan más tiempo?, se quejó. Miren, cuando yo leía esta noticia y veía cómo algunos solo la relacionaban con el contexto de la actual guerra y eventualmente el gobierno de Milei y su alianza con el gobierno de Milei y su alianza con Estados Unidos e Israel, decía, che, ¿no tendría que haber habido tensión con Irán hace bastante tiempo? Porque nuestros problemas con Irán exceden esta guerra, exceden a Milei y solamente basta retrotraernos a los atentados terroristas. Con la periodista Diana Cariboni, la autora de la investigación de Open Democracy, el medio que reveló los documentos secretos que prueban la operación de inteligencia rusa a través de la infiltración de medios periodísticos para, de alguna manera, instalar información que desestabilice al gobierno de Milei y que favorezca a Rusia en detrimento de Estados Unidos. Diana, muy buenas tardes. Te saluda Cristina Pérez desde Buenos Aires, desde La Nación Más. Hola Cristina, buenas noches. Bueno, ante todo, preguntarte, de acuerdo a tu investigación y con este material que revelaste, si crees en efecto que Argentina es la puerta de entrada de una operación de inteligencia rusa de proporciones. En concreto, lo que yo sí te puedo comentar es acerca de una filtración de documentos que datan del año 2024, o sea, cuando Javier Milei ya estaba en la presidencia, estaba en los primeros meses de su presidencia, de manera que ya había terminado el gobierno de Alberto Fernández, y se refieren a una organización que no es exactamente un organismo de inteligencia del Estado ruso, sino que es una especie de empresa o una especie de compañía paramilitar, pero que también tiene una rama de propaganda e influencia política. Esta rama de propaganda e influencia política, a partir de la muerte del líder del grupo Wagner, pasó a,
no desapareció, sino que redobló sus actividades, y estos documentos cuentan un poco la historia de las cosas que hicieron en el año 2024, porque los documentos van desde febrero hasta octubre, hay alguno de noviembre de 2024, en la mayor parte de ellos en países de África, pero también en Bolivia y en Argentina. Durante ese año... Sí, justamente, Carolina, nosotros rastreamos un dato que vos aportás, y es que el gobierno argentino había denunciado la existencia de esta operación, pero no se conocía la documentación que vos terminás revelando. Como vos bien decís, la influencia de los servicios de inteligencia extranjeros está por todo el mundo, pero es raro encontrar el material documental que compruebe de qué forma sistemática buscaban infiltrar las publicaciones de medios que la gente puede leer, digamos, desprovista del conocimiento de que está operada por un servicio de inteligencia. Te pido que le cuentes a la gente qué documentos encontraste y cuáles son tus conclusiones. Bueno, en primer lugar, no son operaciones de espionaje tradicional. No estamos hablando de los espías que, digamos, buscan secretos y tratan de conseguir determinadas informaciones o de lograr determinadas cosas. Estamos hablando de operadores que ellos mismos se llaman politólogos a sí mismos, que operan en la esfera de la influencia política y de la información pública. Lo que sería propaganda en este caso. Propaganda y desinformación. Y muchas veces este alineamiento de Milei con Estados Unidos y a favor de Ucrania fue una cosa que alertó, digamos, a estas organizaciones, y por eso, entre otras razones, decidieron, por lo menos eso es lo que cuentan en sus documentos internos, iniciar estas operaciones. Había mucha información sobre las relaciones de Argentina y las tensiones diplomáticas con los países vecinos, y ahí sí encontramos unas cuantas fabricaciones tratando de azuzar las tensiones que ya naturalmente había entre el gobierno de Boric en Chile y el gobierno de Milei en Argentina. Aquí aparece, o sea, ahí sí encontramos noticias falsas propiamente dichas. Acá hay un factor... preguntarte, antes de saludarte, tengo dos preguntas. Una tiene que ver con que nos cuentes de estos autores fantasmas o perfiles falsos que aparecían como los periodistas que habían realizado la nota, pero que realmente no existían siquiera. Exacto, bueno, esa es otra característica. Nosotros no encontramos periodistas conocidos firmando los artículos. Muchos artículos no estaban firmados, y los que sí estaban firmados tenían o nombres desconocidos sobre los que no pudimos encontrar datos, o en 4 casos pudimos sí reconstruir digamos, el armado de perfiles ficticios, como vos decías. Las fotos fueron tomadas de bancos de imágenes o generadas por inteligencia artificial. Los nombres también son inventados, e incluso hasta las biografías. Algunos de ellos tenían doctorados, tenían títulos en tal o cual lado, que nosotros, bueno, logramos averiguar que no era cierto. Uno de ellos, recuerdo su nombre porque es, digamos, un personaje que ya fue expuesto, este personaje virtual ya fue expuesto en África justamente promoviendo este tipo de contenidos, Manuel Gotzin, y que ha sido reproducido en distintos medios de América Latina. En el caso de esta lista estaba solamente en un artículo, pero bueno, nos sirvió de alerta para empezar a mirar a otros, y así logramos identificar a 4. Pusimos las fotografías justamente porque son fotos que en algunos casos no existen, fueron generadas por inteligencia artificial, en otras pertenecen a bancos de datos, y en otras pertenecen a un ciudadano ruso cualquiera al que se tomó su imagen y se hizo pasar por este Manuel Gotzin. Ahí estamos viendo Cristina Kirchner con Putin en otro encuentro, en otra reunión. El gobierno de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner y de Alberto Fernández, escuchá este dato, firmó 64 acuerdos con Rusia. 64 acuerdos con Rusia, el gobierno kirchnerista. Ese gobierno, el gobierno kirchnerista, en estos 4 periodos, uno de los acuerdos que firmó, hay acuerdos sobre comercio, actividad económica, diplomacia, pero el acuerdo que estamos mostrando, yo lo denomino el huevo de la serpiente, porque este acuerdo es del año 2009 y fija una base para que exista este intercambio tan poco controlado entre Argentina y Rusia, que es la aprobación para que entre Argentina y Rusia no exista la necesidad de visa.
Este acuerdo es del año 2009 y al día de hoy sigue vigente. Y lo que establece este acuerdo que cualquier ruso que quisiera ingresar a la Argentina no necesita visa y puede estar en la Argentina entre 90 y 180 días. Eso que se firmó en el año 2009, al día de hoy sigue vigente. En medio de toda esta denuncia y de los episodios que después si querés vamos a hablar, y de esta escena que es una escena literalmente de Netflix, literalmente de una película, la escena de dos espías que bajan y son saludados por Vladimir Putin, estas dos personas que bajaron del avión y que tienen dos niños, vivieron en la Argentina durante más de 10 años, tuvieron hijos y eran espías. Putin los saluda y le dice buenas noches en castellano, se lo dice a los chicos porque los chicos no sabían ruso, solamente sabían castellano, hablaban en argentino. Es decir, el documento que les estamos mostrando es el documento... Impacta la cara de la nena, perdón. Es que la nena no entiende absolutamente dónde nada. Está. No sabe quién es en ese momento. No sabe quién es. Estamos hablando de una operación viniendo mucho más acá, el año 2024. Y el año 2024 es un año clave. Y te voy a contar por qué es un año clave. Vuelvo al tema del documento. Ese documento que estamos mostrando es el documento que permitió y que al día de hoy permite que los rusos puedan ingresar a la Argentina sin demasiado control, porque no necesitan una visa ni nada especial. Ahora, estamos hablando de que el gobierno está planteando que existe un problema de injerencia, porque esta palabra es fundamental. Hoy hablaba con una persona que sabe mucho de esto, de cuestiones de inteligencia y de campaña sucia y de guerra híbrida, y me decía, no es influencia. La palabra es injerencia, porque influencia influyen todos. Lo influyen los políticos, los periodistas, los empresarios, todos influyen. Acá el problema es la injerencia. Tina, pero te voy a agregar, el gobierno de Milei lo había denunciado el año pasado. El año pasado. Y les vamos a mostrar ahora el momento en que el vocero entonces, Manuel Adorni, anuncia este hallazgo de los servicios de inteligencia argentinos. Comunicarles que la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, encargada de proteger al Estado argentino y su población, detectó a un grupo de residentes rusos en Argentina que estarían realizando tareas sospechosas en favor de intereses geopolíticos de Rusia, en estrecha colaboración con ciudadanos argentinos. La compañía tiene por objetivo conformar un grupo de personas leales a los intereses de Rusia para desarrollar campañas de desinformación e influencia contra el Estado argentino. O sea, ustedes escucharon, la fecha de esto es de junio de 2025. Junio de 2025. Vamos a junio cuando ocurre esta conferencia de prensa que recién mencionabas. Y acá hay dos nombres que son claves. Estos dos nombres, que son Konstantinovich Andriashvili e Irina Yakovenko. Repito, Konstantinovich Andriashvili e Irina Yakovenko. Estas son las dos personas que el gobierno, la investigación de la Secretaría de Inteligencia del Estado confirmó que eran los que estaban detrás de la compañía. ¿Qué es la compañía? Yo ahí tengo un matiz con lo que contaba la colega. La compañía es un órgano paraoficial que ya integra el servicio Totalmente. de inteligencia. No es un organismo privado. Ahora